Hola. Bueno, mire, hablar sobre Víctor Hugo es tener a un ladito una copiosa cantidad de obra que ha producido este grandísimo de las letras, uno de los autores capitales de la literatura francesa del siglo XIX, por supuesto junto a otros, Flaubert, Maupassant, Stendhal, muchos más. Porque París huele a libro. Toda Francia respira letras. Una enorme cantidad de escritoras y escritores nos obligan a reconsiderar el lugar de la literatura francesa en la literatura universal, como si fuera un hospedaje, dijéramos, de 5 estrellas o más, una pléyade, sin duda. Y con Víctor Hugo, pues damos en el clavo, porque estamos hablando de un autor total. Se va desdoblando sus facetas como poeta, dramaturgo, novelista, pintor, ensayista, analista político, muy metido en la política de la época. Reitero, estamos hablando del siglo XIX. Víctor Hugo nace en 1802 y fallece en 1885. Con esto pues estamos diciendo que vivió buena parte del siglo XIX y por supuesto todas las convulsiones de la Francia de ese siglo, que no son menores, el siglo de las revoluciones, la revolución de 1930, la Segunda República, el Segundo Imperio, la batalla de Waterloo, la Tercera República, la guerra con Prusia, el Tratado de Versalles, la Comuna de París, entre más. El cambio hacia la modernización, el triunfo de la burguesía, el avance de la revolución industrial que inicia en Inglaterra, pero que por supuesto va a tener sus derivaciones en toda Europa. Y de alguna manera Víctor Hugo, su poesía, su dramaturgia, su novelística, pues va a tomar estos temas. Por tanto, pues hay que observar que Víctor Hugo le da muchísima importancia a la historia, pero no al relato de la historia, sino a la historia y sus devenires, sus devaneos como fundamento de sus personajes, sus tramas, pero también de la cultura de su tiempo. Víctor Hugo es universal, es tan vasto que podemos tener noticia de su obra, pero imposible leerla por completo y muchísimo menos agotarla con supuestos análisis sesudos. Víctor Hugo es inalcanzable, podría decirse. Por eso es que al hablar de Víctor Hugo, pues se habla de lo que se ha leído de él, que siempre nos va a parecer poco, Los Miserables, Nuestra Señora de París, un poco de su poesía. Muchos lectores, lectoras se conforman solo con la información, con estos datos, pero hay otra cosa es lo que pasa en las obras. Bueno, a veces uno lee a Víctor Hugo, por ejemplo, Los Miserables, esta cuestión de la historia de Europa, especialmente focalizada en Francia, tiene su correlato en la novela. Pero sobre todo, además de usar los hechos históricos como marco, como contexto para su literatura, Víctor Hugo amplía esa mirada histórica con temas que afectan a todo el mundo, a la cultura humana toda, y logra meterse en temas que son universales, El tema del bien y del mal, por ejemplo, en Los Miserables. El tema de la moral, el tema de la ética, el tema del amor. Los Miserables, además de ser una tremenda novela dedicada a las consecuencias de una Europa que se convierte en miseria, que tuvo un momento de esplendor en Francia y luego decayó hacia la miseria, que no solamente la miseria económica, que muestra muy bien la novela, sino la miseria de la condición humana, la miseria del espíritu humano, ese maniqueísmo que se da en la novela, en los personajes. Claro, no voy a contar el argumento de la novela porque serían necesarias 6, 7 horas de podcast a grandes rasgos. Pero lo que sí podemos decir en esos grandes rasgos es que tiene 5 apartados dedicados a cada uno de los personajes centrales, salvo el capítulo 4, que está dedicado a un hecho puntual, que es lo que sucede en las calles de París. Entonces, dijéramos, bueno, básicamente Los Miserables es la historia de Jean Valjean, un hombre que por vicisitudes económicas se ve obligado a robar pan, es arrestado, es condenado a trabajos forzados durante casi 2 décadas, una condena larguísima, con varios intentos de escapatoria,
cumple la condena, regresa a la vida social, pero claro, la novela empieza en 1815, cuando Jean Valjean regresa nuevamente al mundo, es decir, fuera de la cárcel. Se encuentra con un París, con una Francia totalmente distinta, sobre todo porque ya no estaba bajo el dominio de Napoleón. Y Jean Valjean no es bien aceptado en la sociedad. Todo cambia. Toda la vida de Jean Valjean va a cambiar cuando se encuentra con el obispo Mierel, quien de alguna manera lo va a condonar en esa culpa, porque Jean Valjean, fíjense, le roba la cubertería, ¿no?, de plata. Pero bueno, necesita vivir. La cuestión es que lo arrestan a Jean Valjean y el obispo lo exime de culpa y le hace de alguna manera prometer que va a cambiar de vida. Entonces ahí empieza el ascenso de Jean Valjean. Hay un verso de Víctor Hugo que dice: el hombre sale de las tinieblas hacia el ideal. Esto nos recuerda a la alegoría de la caverna de Platón, es decir, de la sombra, de lo imaginario hacia la verdad, y de alguna manera será el principio de Jean Valjean, quien es un miserable, no solamente por ser pobre, sino que también es un miserable de espíritu. Lo han vejado, han domado su espíritu y de algún modo tiene que reencontrarse, salir de ese pozo para elevarse y finalmente logra elevarse. Entonces en la primera parte dedicada a Jean Valjean, y a Fantine, uno de los personajes más tiernos de la literatura y trágicos al mismo tiempo, y parece que Jean Valjean asciende y Fantine desciende, ese proceso tan lógico y claro en la literatura y en cierto sentido en la vida, que cuando alguien mejora, otro se degrada, como en un proceso de contraposición. Y finalmente Jean Valjean asciende, es nombrado alcalde del pueblo, cambia de nombre, es decir, se rebautiza con un nombre ligado a la figura de María Magdalena, y Jean Valjean será la figura central de una gran cantidad de personajes, entre ellos el figurón de Javert, cuya única verdad y absoluta verdad es la ley, pero en la novela lo jurídico, lo legal entra en crisis, en ese maniqueísmo de ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Este es el tema aquí también de la miseria. El título de Los Miserables, como decíamos, no solo hace referencia a una miseria de vicisitudes y miserias económicas, sino que también hace referencia a una Francia que está en un estado miserable y donde todo culmina en la revuelta, en la epopeya, en el levantamiento republicano de 1823 en París, que es el gran clímax de la novela. Está envuelta, armada, liderada por jóvenes, la ciudad de París. Vea cómo todo en torno a algo que se ha perdido y que tiene que recuperarse. Ese es el gran tema de Los Miserables, lo que se ha perdido y tiene que recuperarse. De hecho, Víctor Hugo vivió exiliado mucho tiempo por sus ideas políticas contra la pena de muerte, sus ideas sobre el feminismo. Y mire, aquí quiero insertar la lectura de un poema de Víctor Hugo, hablando de las mujeres, de sus enormes personajes femeninas o femeninos. Bueno, nunca insulten a la mujer caída. Nadie sabe qué peso la agobió, ni cuántas luchas soportó en la vida hasta que al fin cayó. ¿Quién no ha visto mujeres sin aliento asirse con afán a la virtud y resistir del vicio el duro viento con serena actitud? Gota de agua pendiente de una rama que el viento agita y hace estremecer, perla que el cáliz de la flor derrama y que es lodo al caer. Pero aún puede la gota peregrina su perdida pureza recobrar y resurgir del polvo cristalina y ante la luz brillar. Dejen amar a la mujer caída. Dejen al polvo su vital calor, porque todo recobra nueva vida con la luz y el amor. Víctor Hugo es uno de los primeros autores franceses que se pronuncia en favor de los derechos de las mujeres, nuestros derechos, que son ideas bastante complicadas en un momento que políticamente era álgido. Es probable que Víctor Hugo quiere plantear en la novela
usar la miseria no solo como espejo de lo que sucede en Francia en la primera mitad del siglo XIX, sino también qué pasa con el espíritu humano cuando ha perdido ciertos valores centrales y todo se convierte en un relativismo moral, ético, cultural. Esos falsos maniqueísmos, decíamos, que instaura la burguesía, sobre todo, y eso está muy, muy planteado en la novela, el ascenso del alma de Jean Valjean mediante el amor, que no es solamente, no es un amor entre un hombre y una mujer, sino un amor más bien paternal, que es la relación que tiene con Cosette, la hija de Fantine, de la cual él se hace cargo. Esta es una de las cosas más bellas de la novela, porque además de ser una novela con profundo sentido social, con una profundísima crítica a la política de la época, también es una novela profundamente humana, con personajes que a veces están trazados muy por arriba. También hace que sea llevadera una lectura de 1000 páginas, 1000 páginas. Bueno, de entre esas 1000 páginas voy a leer un pequeñísimo fragmento. La historia es siempre la misma. Esos pobres seres, esas criaturas de Dios sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios. Este planteamiento, está continuamente en la novela, la oscuridad de la miseria, lo brumoso de la miseria. Toda la novela opera con este principio. Los miserables, ¿quiénes son los miserables? Toda la sociedad, no solamente Jean Valjean, toda la condición humana, donde todo el género humano está en esa tenebrosa tiniebla, por reiterarlo de esa forma, que lleva a cometer a los personajes actos delictivos. Pero sin el delito, ¿qué otras formas tenían de sobrevivir? Por ejemplo, escuché este diálogo. No puedo daros de comer. Esta declaración hecha con tono mesurado pero firme pareció grave al forastero, el cual se levantó y dijo: me estoy muriendo de hambre. Vengo caminando desde que salió el sol. Pago y quiero comer. Yo no tengo que daros, dijo el posadero. El hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia los hornos preguntó: ¿nada? ¿Y todo esto? Todo esto está ya comprometido por los carreteros que están allá adentro. ¿Cuántos son? 12. Allá hay comida para 20. Lo han encargado todo y además me lo han pagado adelantado. El hombre se sentó y sin alzar la voz dijo: estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó entonces hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer: váyase de aquí. Claro, no se puede negar que es una novela alegórica, próxima a un cristianismo social, de carácter folletinesco, que podría ser a favor, es casi un estudio social de la época, una novela ensayística, y no es que pierda la literatura, sino que corresponde a una perspectiva literaria de su época, entre un mucho realista, un medio naturalismo y un poco de romanticismo. Veamos este fragmento. París arroja anualmente 25 millones de agua. Y no hablamos en estilo metafórico. ¿Cómo y de qué manera? Día y noche. ¿Con qué objeto? Con ninguno. ¿Con qué idea? Sin pensar en ello. ¿Para qué? Para nada. ¿Por medio de qué órgano? Por medio de su intestino. ¿Y cuál es su intestino? La cloaca. Este fragmento es de Los Miserables. Es decir, Víctor Hugo toma la realidad social del momento e inserta a los personajes que son una maravilla. Son unos personajazos, porque en ellos está lo que literalmente llamamos literatura, ficción, novela. Es decir, quiero decir, que lo que importa en las novelas de Víctor Hugo es la talla de sus personajes. No importa en qué mundo estén insertos, son personajes que se levantan, ¿no?, del opaco vivir y del obrar y que llegan a unas dimensiones espectaculares. Quiero compartir ahorita con ustedes este fragmento del poema de Víctor Hugo, El mendigo. Era un pobre que andaba en la escarcha y el viento. Golpeé mi cristal, se detuvo delante de mi puerta que abrí con un gesto cortés.
Regresaban los asnos del mercado del pueblo, con labriegos sentados en las toscas albardas. Era el viejo que vive en aquella casucha, que está al pie de la cuesta y que sueña esperando, solitario, una luz de ese cielo tan triste, de la tierra unos céntimos, el que tiende sus manos hacia el hombre y las junta conversando con Dios. Le grité: «Puede entrar y calentarse un poco». Quise saber su nombre, él tan solo me dijo: «Yo me llamo el mendigo». Le cogí de la mano: «Adelante, buen hombre», y ordené que trajeran una jarra de leche. El anciano temblaba por el frío, me hablaba mientras yo pensativo, aunque hablándole, no conseguía escucharle. «Viene todo empapado», dije. «Tienda su ropa aquí junto al hogar». Se arrimó más al fuego. Vi su abrigo, comido por polillas, que antaño fuera azul, desplegado al calor de las llamas, con 1000 puntos brillantes, agujeros de luz que mostraba el fulgor ante la chimenea, como un cielo nocturno salpicado de estrellas, y entre tanto secaba sus andrajos, chorreantes de la lluvia y del agua de las hondas barrancas. Le veía como alguien que rebosa oraciones y miraba, insensible a lo que ambos decíamos, su sayal refulgente de 1000 constelaciones. Aquí le he compartido 2 fragmentos de poemas de Víctor Hugo para que tratemos siempre de comprender, de mirar que cuando los grandes autores son poetas, muchas de las respuestas de sus obras narrativas, de sus obras de la dramaturgia, de sus ensayos, tienen la respuesta en la poesía, o tienen esa aura, ¿no?, lírica, donde uno puede ir construyendo y entendiendo de una manera mucho más amplia el significado o el sentido de sus obras, como es en el caso de Víctor Hugo. El 31 de mayo de 1885, el féretro de Víctor Hugo fue expuesto bajo el Arco del Triunfo de París. Casi 2 millones de franceses le rindieron homenaje. La Francia contemporánea, forjada por la Tercera República, nació bajo el amparo moral de Víctor Hugo, el enorme de las letras francesas y de la literatura universal. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.